¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El presidente José Mujica afirmó que no fue quien rompió el diálogo con Argentina y aseguró que el mismo seguirá abierto mientras sea presidente. El mandatario aseguró que el canciller argentino usa los números para dar una versión irreversible y terrorífica sobre UPM. Por su parte, la viceministra de Medio Ambiente aseguró que UPM no contamina. El canciller argentino Héctor Timerman sostuvo que la planta de celulosa tuvo una actitud extorsiva hacia Uruguay al exigir un aumento de su producción. La inflación de septiembre llegó al 9,02%, el incremento fue de 1,36% y el acumulado de los primeros 8 meses suma un alza del 8,20%. Comenzó a normalizarse la distribución de leche en esta jornada que estuvo escaseando en los pequeños comercios. Quedan pocas entradas para presenciar Uruguay y Argentina y están disponibles en la Asociación Uruguaya de Fútbol y en el Estadio Centenario. El presidente Barack Obama reclamó a la oposición una pronta solución al bloqueo político mientras crece la preocupación por una eventual cesación de pagos. El gobierno uruguayo respondió hoy al gobierno argentino acerca de los cuestionamientos sobre la planta de UPM. Sí, hubo dos conferencias de prensa en la Torre Ejecutiva, una que la dio más temprano el Ministerio de Medio Ambiente y también el representante del Ministerio de Ganadería, con un punto de vista más científico y técnico de la situación de UPM, y luego más en la tarde también en la Presidencia de la República, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, junto al canciller Luis Almagro, dieron detalles y la posición de Uruguay, una posición más jurídica y política sobre el asunto. Precisamente para conocer lo ocurrido allí en la Torre Ejecutiva, nos vamos en vivo con Juan Carlos Yacosa. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? En la jornada de ayer en Info TNU, el gobierno iba a contestar en esta jornada los cuestionamientos surgidos desde la República Argentina y también a contrarrestar esos valores sobre contaminación de UPM informados por el canciller Héctor Timerman. Ustedes lo decían muy bien, se hizo a través de dos modalidades. Se eligieron dos conferencias de prensa, una que comenzó a las 4 de la tarde con un carácter técnico, donde informó el ministro de Ganadería, también la ministra interina de Medio Ambiente. Allí se dejó en claro que según la información que tiene Uruguay, que los controles que hace Uruguay, que son los mismos que los que se hacen en la República Argentina y a través de laboratorios en el exterior, la empresa UPM, la pastera, no contamina. También se contrarrestaron todos los valores que dio el canciller Héctor Timerman. Están todos dentro de los estándares admitidos a nivel nacional y también internacional. Un hecho que no es menor. ¿Y por qué surgen estas diferencias en torno a la lectura que hace Argentina y la lectura que hace Uruguay? Lo que establece la Corte Internacional de la Haya es que los estudios se deben hacer sobre los efluentes, es decir, aquello que vuelca la planta, la pastera, al río, y no sobre el caudal del río, que son los parámetros que está tomando la República Argentina. Hemos elaborado un informe donde se resume esta primera conferencia de prensa que los invitamos a compartir. Los jerarcas de Medio Ambiente y Ganadería aclararon la fuente de los datos usados tanto por Argentina como por Uruguay. Los datos que manejamos ambos gobiernos son los mismos, son los que están en la CARUC. También se aclaró por qué las diferencias con las conclusiones del canciller argentino. Una cosa es el vertido y los estándares del vertido y otra cosa son los estándares en cuanto a la calidad del agua. Entonces, creo que lo que está sucediendo es que hay una aplicación de estándares correspondientes al medio receptor que en realidad se aplican sobre el vertido. Se considera que UPM cumple con los estándares de calidad ambiental solicitados por Uruguay. La concentración de fósforo es de 5 miligramos por litro. Han dado como promedio 0,86 miligramos por litro, registrándose
un máximo de 2,06 miligramos por litro, lo que es 240% inferior al estándar que está pautado. El ministro Tabaré Aguirre explicó el efecto de la erosión natural y la presencia de fósforo. Les doy 3 magnitudes. 24 toneladas contra las 70.000 que se importan. 24 toneladas contra las 8.300 que se erosionaban cuando estaba Hernandarias. Y 24 toneladas que emite Botnia contra las 83 que evita de erosión la superficie que está forestada con destino al abastecimiento de esa industria. Otro elemento usado por el canciller Timmermans el miércoles fue la presencia de endosulfán en las muestras de agua. Ese producto se prohibió en Uruguay en 2011. Autorizando el uso de algunos excedentes que estaban en stock, porque este tipo de productos es más difícil conservarlos y destruirlos que terminar utilizándolos. Se prohibieron las importaciones y probablemente, como es un orgánico persistente, puedan aparecer provenientes de otros sistemas productivos porque el endosulfán no se utiliza en la forestación. Entonces, si se cumple con las normas, ¿por qué se exige bajar la temperatura y calidad del fósforo para autorizar el aumento de producción? Hoy se cumple con los estándares. Lo que le estamos planteando a UPM es generar una planta de enfriamiento para que cumplidos todos los plazos que están establecidos también, cuánto tiempo tiene para presentar el proyecto, para iniciar la obra y cada uno de esos pasos, una vez implementado, llegue a 30 grados. Se revelaron solamente los datos a que hizo referencia la contraparte argentina, manteniéndose en la CARU otros aspectos del monitoreo. Bien, la segunda instancia, Pepe y Andrea, elegida por el Poder Ejecutivo para contrarrestar los datos divulgados en la jornada de ayer por el canciller Héctor Timmermans, fue una conferencia de prensa a las 6 de la tarde también aquí en Torre Ejecutiva, pero ya de carácter político, y fue brindada por el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y por el canciller de la República, Luis Almagro. Almagro fue tajante, dijo que no se cedió ante presiones de la empresa, que han sido muy rigurosos con la pastera UPM y que se le han pedido exigencias más allá de las establecidas por la Corte Internacional de La Haya. De todas formas, el secretario de Estado dijo que Uruguay ha cedido, que ha sido contemplativo con la República Argentina, que se han dado más plazos de lo establecido para acordar y que fue incluso el propio presidente de la República, José Mujica, a negociar directamente con la mandataria argentina, donde se llevó una propuesta la cual fue rechazada. Vamos a compartir lo que decía entonces Luis Almagro hace algunos momentos nada más aquí en Torre Ejecutiva. No hemos sido flojos ni nada por el estilo, ni hemos cedido a la compañía. Al contrario. De esta manera, el Poder Ejecutivo defiende su actitud negociadora ante Argentina sin cerrar la puerta al diálogo. El gobierno uruguayo mantendrá siempre su actitud de apertura y estará abierto a las negociaciones. Aun cuando su par argentino anunció que se volverá a litigar ante la Corte Internacional en La Haya. De todas las opciones disponibles entre ambos gobiernos para lograr una solución, esta no es la que mejor refleja la histórica relación de amistad entre los dos países. Almagro indicó que la solicitud de ampliación de producción se inició en marzo del 2012 y que se contestaron las 21 preguntas realizadas por Argentina. El mecanismo de sucesivos pedidos de información como forma de impedir el transcurso de los plazos previstos en el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay desnaturaliza el carácter temporal que debe tener este procedimiento y se transforma de hecho en un veto implícito sobre las obras realizadas por Uruguay, lo que constituye una flagrante violación de lo establecido en los artículos 153 a 155 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Según relata el ministro, se otorgaron 2 plazos de 180 días para que los vecinos tomaran una decisión. En septiembre de 2013, todos los plazos procesales establecidos en el procedimiento del Estatuto del Río se encontraban cumplidos, por lo cual, de acuerdo a lo previsto en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, nuestro país podía autorizar las obras bajo su responsabilidad. Por tanto, dejaron de remitirse a las instancias de negociación. Las propias normas de CARU establecen que son las normas nacionales las competentes para regular los efluentes industriales de las plantas.
Está previsto para este domingo el ingreso de asambleístas de Gualeguaychú a territorio uruguayo para entregarle una carta de protesta al intendente de Río Negro, Omar Laflug. Si tienen previsto llegar hasta territorio uruguayo, por parte del gobierno, Juan Carlos, ¿está previsto algún tipo de operativo? Sí, Andrea, Pepe, esa fue una de las consultas que trasladamos al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, quien nos dijo que se han tomado recaudos por parte del gobierno y se han tomado medidas de prevención, pero como son recaudos, prefirieron no hacerlas públicas, por lo cual el gobierno sí va a estar actuando. Habrá que esperar a las próximas horas si se permite o no el ingreso de los ambientalistas. Bien, gracias Juan Carlos. Por su parte, el presidente de la República dijo hoy que mientras sea presidente no se va a cortar el diálogo con la República Argentina y que falta información en el vecino país sobre el funcionamiento de la planta de UPM. El presidente estuvo este mediodía en el acto de aniversario de la reunificación alemana. Mujica dijo que hay mucha falta de información sobre el tema de la habilitación a la empresa UPM. La mayor parte de ustedes, no, la mayor parte no, todos los periodistas no tienen ni idea. Y el 90% de la opinión pública tampoco, porque hay un conjunto de problemas técnicos. Yo le pedí al ministro de Ganadería y Agricultura que diera un informe, por ejemplo, para que en materia de fósforo tengan una idea. ¿Cuánto fósforo se lleva la erosión sin trabajar la tierra por año en el país que va a parar al agua? Se van a caer de espalda, se van a caer de espalda. El endosulfán es un viejo remedio que está prohibido, pero lo usan. Porque cuando ataca la lagarta, y hay 20 clases de lagarta y no se la puede parar, el agricultor le da con un hacha, porque no la puede parar. Y está prohibida porque es órgano fosforado y queda residual. Pero lo que se encontraron son trazas del otro lado, en Gualeguaychú. Se encontró 10 veces más. Antes de retirarse, el presidente fue enfático sobre el futuro de la relación con Argentina. De que tengamos esta diferencia, de ninguna manera es que no vamos a tener diálogo. Puentes rotos no. A veces uno puede tener discrepancia y el diálogo no da los frutos que uno pretende, pero diálogo cerrado con la Argentina, mientras yo esté en el gobierno, jamás. El embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, estuvo presente en el acto, pero no cruzó diálogo alguno con el presidente Mujica. Y continuamos en tema porque el tono de las declaraciones por UPM fue subiendo desde ayer a la tarde. Según trascendió, el presidente José Mujica comentó anoche entre allegados que el tajamar de su chacra genera más fósforo que la planta de UPM. Esta mañana, en declaraciones a la prensa argentina, el canciller Héctor Timerman le respondió. Vio lo que dijo ayer el presidente Mujica, que todo esto es porque no hay racionalidad en nuestro país, en la Argentina, porque estamos en plena campaña electoral, y después tuiteó, o alguien de sus colaboradores tuiteó, que la laguna de su chacra tiene más fósforo que Botnia. Pero entonces, si la laguna de su chacra tiene más fósforo, ¿por qué le va a exigir a Botnia que baje el nivel de fósforo? Claro. ¿Por qué no se preocupa por su chacra? Debe ser una chacra bastante importante, porque el nivel de fósforo es alarmante. Entonces, yo no voy a ir con chicanas, Silvestre, no me corresponde. Pero si la laguna de su chacra tiene más fósforo que Botnia, no entiendo por qué le va a exigir a Botnia que baje el fósforo. Claro. Y si esto es un problema electoral, ¿por qué no se fijan en la Comisión Administradora del Río Uruguay? Desde hace cuántos años la Argentina viene formulando protestas escritas por las violaciones que comete Botnia. Le pregunté al gobierno uruguayo en una reunión cuántas veces había sido sancionada Botnia por incumplimiento en las medidas medioambientales, y me dijo nunca. La Asamblea de Gualeguaychú analizó anoche la propuesta de volver a cortar la ruta que une el puente internacional sobre la cabecera, precisamente el puente General San Martín. La moción fue rechazada por la mayoría, pero aprobaron una movilización para este fin de semana.
En la Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad de Gualeguaychú, se reunió la asamblea de la ciudad, que reunió a unas 200 personas, luego de que el presidente José Mujica anunciara la ampliación de producción a UPM en 100.000 toneladas. Y tras el anuncio de la Cancillería argentina de que el tema será nuevamente llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No prosperó una iniciativa de volver a cortar la ruta hacia el Puente Internacional General San Martín, pero sí una iniciativa de llevar adelante una marcha el próximo domingo desde las 15 horas en Arroyo Verde, encabezada por el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahilo, con destino a la Intendencia de Río Negro. La intención es entregarle al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, un manuscrito con los reclamos de la población entrerriana. Acá en esta asamblea multitudinaria se acaba de resolver volver a la ruta. No quiere decir corte, quiere decir presencia y caminata por la ruta. En el caso concreto que se votó recién es transitar desde Gualeguaychú hasta donde podamos, en lo posible hasta el municipio de Fraiventos, para contactarnos con las autoridades políticas de esa localidad. En tanto, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, calificó de desmedida la reacción del canciller argentino Héctor Timerman. Además, dijo que los niveles de contaminación presentados en Argentina no coinciden con los de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Hay que apoyar al presidente. Esta es una decisión que no fue fácil tomarla, fue muy complicada. Yo estuve con el presidente 2 o 3 veces en estos días y cada vez que me encontraba con él me decía que estaba quedando poco margen para negociar, pero que era una decisión que había que tomar. Lafluf sostuvo que no es tan preocupante el tipo de medidas que pueda adoptar la Asamblea de Gualeguaychú como la reacción que ha tenido el gobierno argentino y en particular su canciller Héctor Timerman. Porque la Asamblea incluso dijo que bueno, que habría que ver, no era el momento. Pero el canciller Timerman sí me parece que salió con un nivel de furia muy grande y como dije en otros medios, el gobierno argentino tiene que hacerle un monumento al presidente Mujica de lo que ha sido en la defensa del gobierno argentino. En cuanto a los datos parciales de contaminación presentados por el canciller Héctor Timerman, Lafluf dijo desconocer su origen, ya que no coinciden con los datos que se tienen en la Comisión de Seguimiento de UPM. Cuando habla Timerman habla del efluente y los desagües pluviales, hablando del endosulfán. ¿Qué son los desagües? Los desagües pluviales como en cualquier casa, que llueve y hay un producto en el suelo y se va con el desagüe pluvial. Ahora, eso no la vamos a culpar a Botnia. En el tema del fósforo, el peor problema que tiene el Río Uruguay no es el fósforo de Botnia, a pesar de que está bien que el presidente se los haga bajar. Son las 25 o 30 millones de hectáreas que se hacen en Argentina de cultivo, y es los efluentes cloacales de las ciudades que estamos al borde del Río Uruguay. ¿No se desprende de las palabras de Mujica al pedirle que baje los niveles de fósforo y que controle la temperatura, que entonces sí hay cierto grado de contaminación? No, porque una cosa es contaminación. ¿Cuándo se contamina? Cuando se sobrepasa el límite permitido. El presidente en un buen gesto dice, estamos lejos aparentemente del límite máximo, pero de cualquier forma, como el Río Uruguay está impactado por el rango de fósforo de otras cosas, no viene mal que ustedes, que pueden hacerlo, lo bajen. Por su parte, la finlandesa UPM difundió un comunicado en el que expresa que la decisión del Estado uruguayo demuestra el continuo apoyo al desarrollo del sector forestal y agrega que se espera que UPM invierta en un sistema de enfriamiento para los efluentes de la planta. Y desde la oposición se respaldó la decisión adoptada por el gobierno respecto a UPM, señalando que Uruguay ha actuado respetando derechos internacionales. Yo creo que es lo menos que podía hacer. Es lo menos que podía hacer y por supuesto todo el mundo lo apoyará. Yo personalmente añado que ni siquiera había hecho las concesiones que hace de conceder una autorización a medias e imponer otras cosas, porque como eso no tiene una concesión recíproca, solo sirve para que lo usen como argumento de que nuestra posición no es débil. El Uruguay es país, no somos provincia. Tenemos legítimo derecho a defender la soberanía nacional, el interés de la gente, el interés de los uruguayos, el trabajo de los uruguayos y no quedar sometidos al capricho de los argentinos.
no lo digo como una expresión de soberbia, sino como reafirmación del derecho y de la dignidad nacional. Por lo tanto, nosotros no ponemos ningún pero a la decisión del presidente. La apoyamos porque además bajo ningún punto de vista vamos a estar dispuestos a fragilizar al país en su posicionamiento internacional. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que lo que se proyecta en la cabecera del puente General San Martín es una base fluvial de la Armada. Huidobro aseguró que si se interrumpe el paso de los puentes no habrá problemas en materia de defensa con la República Argentina. No llega a involucrar asuntos de defensa. Algunos asambleístas, sin embargo, han juntado esto con el tema de la posibilidad de que se instale una base naval en Freyventos. Pero eso fue un invento del diario El País que provocó el problema y se dio el vuelto, porque un día dijo que íbamos a instalar una base militar y el otro día dijo gran conmoción en Gualeguaychú, y fue el que la creó. Una cosa increíble, ¿no? Yo lo sigo teniendo ese sueño. Claro, pero el problema es que Lorenzo me rompe todos los sueños a mí. ¿No? Porque sale muy caro hacer eso. Sí, señor. Le acabo de decir que hace 30 años que la Armada Nacional y sucesivos gobiernos tienen ese proyecto y nunca lo logramos o lo lograron plasmar porque siempre falta, usted sabe lo que falta, dinero. Cambiamos ahora de tema. La Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Lácteos levantó las medidas y la leche fresca comenzó a repartirse normalmente, especialmente en algunos pequeños comercios. La paralización se realizó en apoyo a una empresa en la que un grupo de trabajadores reclamaba el pago de horas extras por un monto cercano a los $200.000. Desde las empresas distribuidoras informaron que el abastecimiento a los servicios esenciales siempre fue normal. Ayer la asociación había decidido mantener la medida hasta que se solucione el conflicto entre la empresa y los empleados. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se reunió hoy con el directorio de Cambadu para ofrecerles detalles de la futura ley de inclusión financiera. Los representantes de Cambadu consideran el proyecto positivo y afirman que continuarán trabajando junto a la cartera de Economía. Tenemos que tener presente de que el comercio de cercanía, el que promueve Cambadu, el que representa Cambadu es extremadamente heterogéneo y la implantación de nuevos medios de pago, nuevas metodologías de trabajo no siempre es simple y tampoco el impacto que puede representar en forma económica. Vemos predisposición, vemos buen ánimo para trabajar en conjunto y lo que esperamos es llegar a buen puerto. Respecto a la rebaja de 2 puntos de IVA en compras con tarjeta, Adrián Cabrera, gerente de Cambadu, sostuvo que será un beneficio para los clientes, pero no debe perjudicar a los comerciantes. Estas rebajas para el consumidor sean acompañadas también en considerar cuáles son los costos asociados para el comerciante, porque las rebajas operan a través de un medio electrónico de pago y el medio electrónico de pago tiene un costo que es el arancel específico, la transacción concretamente y por otra parte en oportunidades de retención de IVA en forma de adelanto, ¿no es cierto? Pero bueno, también sobre esto se está trabajando para que lo que es un beneficio para el consumidor sea también un beneficio para el comerciante o por lo menos no sea un impacto negativo, ¿no es cierto? El Sindicato de la Construcción reclama al Parlamento que acelere la aprobación de la ley que amplía la responsabilidad penal de los empresarios del sector ante los accidentes laborales. La muerte de un trabajador de la construcción en Cerro Largo provocó un nuevo reclamo del Zunca para que se vote la ley que castiga con mayor dureza la negligencia de los empresarios que no cumplan con las medidas de seguridad. La figura del denunciante que tenía, ¿no? En este caso se intenta que tanto el Banco Seguro o el Ministerio de Trabajo, después de inspecciones, esos inspectores tengan que hacer la denuncia penal ante la situación. O cualquier persona que pasa por una obra y ve una situación de riesgo tiene con todo derecho ir a hacer una denuncia penal para que se investigue la situación. Los trabajadores dicen tener el compromiso político del Frente Amplio para que los legisladores aprueben esta normativa a principios de noviembre. El colectivo Mujeres de Negro anunció que existen casos de hombres procesados por asesinato de sus parejas que al poco tiempo de haber sido recluidos fueron trasladados a chacras policiales. La organización ya solicitó un encuentro con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Este año ya suman 27 las víctimas por violencia doméstica. No estamos de acuerdo en que los asesinos de mujeres
antes de haber cumplido bastante tiempo de su condena, empiecen a darle un trato privilegiado. Mariela Vaz denunció el caso de su ex cuñado que mató a su hermana en el año 2007. La pareja vivía en el departamento de Florida y Mariela relata que el hombre ya procesado salió de la cárcel sin autorización judicial. Lo trasladaron de la jefatura a la granja policial y después de ahí, como tenía muy buena conducta, le permitían salir a vender lo que cosechaban en la granja en el puesto policial de una feria vecinal. ¿Salía custodiado? No lo sé, no sabría decírtelo, porque estaba en un puesto de verdura vendiéndote verduras a ti o al que fuera a comprar. Entonces, ¿pero seguía preso? Sí, preso, entre comillas, digamos, preso en una chacra policial al año y medio de haber matado a mi hermana. ¿Tenía salidas transitorias? No tenía salidas permitidas. Alba Barragán denuncia que existen privilegios para el asesino de su hija. Él no puede estar en una chacra policial. Él a los 20 días estaba en una chacra policial. Obviamente la familia lo va a visitar y todo. Obviamente en cualquier lado que esté lo iría a visitar. Sigue recluido en la chacra. Claro. Es una forma de reclusión. Claro. Pero yo pienso que tiene privilegios que no debería tener. ¿Qué privilegios crees que tiene? Bueno, creo que tiene, por ejemplo, el hecho mismo de estar en una chacra, que no es lo mismo que estar en una cárcel. La nueva redacción de la Ley de Medios propone limitar los contenidos que llegan por canales de cable. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual realizada por el Gobierno sufrió modificaciones tras consultar a unas 40 organizaciones e instituciones internacionales. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo que la redacción fue mejorada. Las mejoras van por tres lados, van por la mejora de la institucionalidad con respecto a lo que habíamos propuesto, pero son mejoras sobre la misma base. Hay cambios con respecto a facilitar, pero seguir manteniendo el cariz que habíamos emprendido con el tema de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a la publicidad y en cuanto a las imágenes. Y por último, el otro conjunto de cambios son de mayor precisión. Limitar contenidos y mensajes publicitarios emitidos en Uruguay por señales de otros países que llegan por cable es una de las novedades previstas. Kreimerman sostuvo que esta medida tiene como objetivo proteger a las personas menores de edad. De imágenes violentas. Hemos hecho algo que permite adaptarse en muchos casos. Hay temas de noticias puntuales que se ocurren durante el horario del día de la protección al menor y que en la anterior redacción estaban prohibidos emitirlos, y en esta redacción, bueno, se permite emitirlos, pero con una advertencia previa antes de comenzar a emitirlos. Bueno, creo que eso en verdad uno lo está viendo en casi cada uno de los canales de las personas que tienen cable, de que se advierte sobre el tema. Hay tendencias mundiales, son las que estamos siguiendo. El secretario de Estado afirmó que se espera que este proyecto tenga un rápido tratamiento en el Parlamento y que se convierta en ley a fines de 2013. ANCAP mantendrá sus criterios en la evaluación de costos y distribución y beneficios de los estacioneros pese a la demanda judicial que podrían plantear los empresarios. Unas 150 estaciones de servicio de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay presentará la semana próxima una demanda contra ANCAP. Esto es en rechazo a la nueva paramétrica de bonificación para la comercialización de combustibles que el ente definió en febrero de 2013 para los estacioneros. La distribución se lleva un volumen importante de recursos que es parte de la bonificación de los estacioneros, los salarios de los más de 7.000 operarios que hay en las estaciones de servicio y otros costos que están asociados a la distribución, los fletes. Hay en Uruguay unas 460 estaciones de servicios. Tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar por la racionalidad de los costos. Los empresarios alegan que en la paramétrica no se tomaron en cuenta una serie de costos exigidos por los empresarios. Los estacioneros no se conforman y bueno, recurrieron a ese mecanismo. Nosotros estamos tranquilos que la bonificación contempla exactamente los costos, que permite que cada uno de ellos tenga las utilidades que correspondan. Luego de la presentación en el juzgado, se citará a las partes a una instancia de conciliación en procura de alcanzar un entendimiento entre ANCAP y la Unión de Vendedores de Nafta. Uruguay es el país de Latinoamérica en donde se detectan más casos de cáncer de mama. El Ministerio de Salud Pública considera que el control de la enfermedad es prioritario.
tenemos una prevalencia de cáncer de mama altísimo en nuestro país. Se vincula probablemente con factores étnico-raciales de nuestra propia población, con factores que tienen que ver con la alimentación, sobre todo de las carnes y de grasas insaturadas, y eventualmente por otros elementos que no tenemos todavía del todo claro cuáles son, ¿verdad? Se está trabajando siempre en la prevención secundaria, ¿verdad? En el diagnóstico precoz y en el tratamiento oportuno, en la prevención terciaria. Hemos mejorado ahí, pero igual seguimos con una incidencia muy alta de cáncer. Estamos a nivel de América en el primer lugar y a nivel mundial en los primeros 5 o 6 lugares a nivel mundial. El Instituto Nacional de Estadística informó hoy que el índice de precios al consumo, IPC, aumentó en septiembre 1.36% respecto al mes anterior. El acumulado desde enero llegó a 8.20% y en el periodo septiembre 2012-septiembre 2013 alcanzó a 9.02%. Esto se debió principalmente a la suba de los precios de los rubros alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y vivienda. El otro dato a conocer en la jornada es que el desempleo descendió en agosto y se situó en 6.1% para el total del país, el más bajo en lo que va del año, lo que indica un descenso de un punto porcentual con respecto a julio de 2013, que fue del 7,1%. En la capital se estimó en 6,6% y en el interior del país en 5,7%. Las importaciones de bienes de Uruguay alcanzaron un valor de 814 millones de dólares en septiembre de 2013 sin considerar el petróleo y sus derivados. Esto significó un valor de importación 11,2% mayor a lo importado en igual periodo de 2012. Los principales productos importados fueron automóviles, celulares y demás aparatos y autopartes. El dato económico es suministrado por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Nueva caída experimentó el precio del dólar, que cerró en la compra a 21.30 y en la venta a 21.85. También bajó el dólar interbancario billete a 21.650. También bajó el peso argentino 1.85-2.85. Se mantuvo sin variantes el real 8.85-10.35 y lo mismo sucedió con el euro billete, que continúa a 29.10 en la compra y 30.20 en la venta. La unidad indexada al alza 2,6769. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. La directora del Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis política en Estados Unidos puede tener un impacto muy serio en la economía de todo el planeta. A su vez, el presidente Barack Obama pidió a los republicanos que paren la farsa y destraben la situación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremetió este jueves contra los legisladores republicanos. Voten, paren esta farsa y acaben con el cierre del gobierno ahora, les dijo Obama en un discurso en Maryland, en el que se refirió a la crisis administrativa causada por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto. El mandatario dijo que el cierre parcial del sector público fue provocado por la obsesión de los republicanos de poner trabas a la reforma sanitaria que impulsa su administración y a la influencia de la parte más conservadora del partido, el Tea Party. Paralelamente, este jueves, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió sobre los riesgos que entraña la situación. La experta del fondo considera que esta crisis, sumada a otro tema pendiente en el Congreso, como la legislación para elevar el tope de endeudamiento del gobierno, puede tener un impacto muy serio y dañino en la economía de todo el planeta. En Brasil esta semana otra vez se están registrando protestas, en este caso son indígenas que rechazan un proyecto de ley sobre tierras. Ampliamos esta y otras noticias internacionales.
Grupos indígenas protestan desde hace varios días en distintas ciudades de Brasil contra un proyecto de ley que estudia el Parlamento y que propone alterar las normas que rigen la demarcación de tierras. Los manifestantes montaron bloqueos en varias rutas y ocuparon algunas oficinas gubernamentales en varias ciudades, incluyendo la capital, Brasilia. Según los organizadores de las manifestaciones, en las diferentes protestas que tuvieron uno de sus puntos altos el miércoles en Brasilia, participan indios de 305 diferentes etnias procedentes de todo Brasil. Según entienden, la legislación a estudio les daría más poder a latifundistas y empresas mineras, madereras y de otras áreas que operan sobre todo en la Amazonia. Un avión nigeriano con 20 personas a bordo se estrelló este jueves al despegar de la capital, Lagos, debido a una avería en un motor, causando la muerte de casi todos sus ocupantes, según anunciaron los servicios de rescate en base a cifras preliminares. El avión de la compañía Associated Airlines cayó a tierra por causas que aún se desconocen y se incendió, según datos del Servicio Nacional de Prevención de Desastres. El aparato que volaba a Akure, en el oeste de Nigeria, tenía una capacidad máxima para 30 personas. Una inusual ola de ataques de avispa ha causado 42 muertos y 1.600 heridos en la provincia china de Shanxi en los últimos 3 meses, según informaron este jueves autoridades sanitarias del país asiático. Unas 200 personas siguen hospitalizadas y la provincia china mantiene activada la alerta desde finales de septiembre, cuando se evidenció el incremento de las muertes con respecto a años anteriores, en una época en la que habitualmente se registran sucesos de este tipo. Las altas temperaturas registradas en los 2 últimos meses en Shanxi han vuelto a los insectos más activos, aunque otros expertos señalan que la principal causa es la disminución del número de enemigos naturales de las avispas, como arañas y pájaros, debido a cambios ecológicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Ya no tiene sentido que estén desesperados corriendo atrás de las entradas para el juego ante Argentina el próximo 15 de octubre, 21:30 de nuestro país. Ya no quedan en los habituales lugares donde vamos a comprarlas. Hablo de los locales de cobranza, de la boletería del Centenario o de la boletería de la AUF. Hay 7.000 entradas que se venden por internet. Bien, son 7.000 las que van quedando. Ya se colocaron 39.000 entradas para el partido del 15 de octubre. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, prender la computadora, www.ticantel.com.uy, T-I-C-K, antel.com.uy para conseguir alguna de las 7.000, todo junto, ¿no? Ticantel todo junto, para conseguir alguna de las 7.000 entradas que quedan. Queda Olímpica, Ámsterdam y Colombes. Ya no hay América, mientras que quedan evidentemente las entradas para los argentinos, que pagarán algo así como $100. El tema de las entradas de la selección uruguaya, hablamos de Luis Suárez porque hay que agregarle un nuevo capítulo a la novela de Luisito en Inglaterra. Ahora Liverpool dice que en el próximo periodo de pases está dispuesto a venderlo al Real Madrid. 50 millones de euros es lo que pide Luis Suárez es lo que piden por Luis Suárez para que lo compren. Real Madrid es el principal interesado. En el periodo anterior pedían 45. Va cambiando, son algo así como 68 millones de dólares. Claro, todo queda sujeto a la realidad del próximo invierno europeo, siempre y cuando las condiciones son que el Liverpool no esté definiendo la Premier League y que Real Madrid esté necesitando mejorar en su juego. Hay muchos que no están conformes con Karim Benzema, ven con buenos ojos la llegada del goleador uruguayo, pero hoy el Liverpool está segundo en la Premier League y eso puede ser una de las condiciones para no venderlos. Hablemos del básquetbol porque hoy se pone en juego la tercera de la Liga Uruguaya, donde ayer ganó Goes. Ayer ganó, el Millonero terminó sonriendo, fue 92-86 sobre Olimpia en cancha de Unión Atlética. Gran partido de Andrew Philly, uno de los norteamericanos que tiene Goes con 26 puntos y 10 rebotes. Además también buen de Matías de Gobella. Hoy juega Defensor con Hebraica en cancha de Bohemios, Tabaré con Malvin en cancha de Tabaré y Unión Atlética con Montevideo en el escenario de la UBA. El viernes un solo partido, Atenas con Olimpia, y el sábado juegan Aguada Trubil, Nacional Biguá y Goes ante Sayago.
Se terminó el Abierto de Tokio para Pablo Cuevas, quedó eliminado en dobles. Bien, el tenista uruguayo quedó eliminado en tierra asiática junto a Nicolás Almagro. Fue 7-5, 6-1 ante el británico Jamie Murray y el australiano John Peers. Después de casi una hora de tenis, terminaron quedando eliminados. Antes habían derrotado a la mejor pareja del mundo, a los hermanos Bryan, que eran los primeros preclasificados y además hace rato largo que son los número 1 en el circuito de dobles. Pronta para el Challenger de Montevideo. Seguimos con los uruguayos fuera de fronteras. Vamos a ver en Colombia porque algunos convirtieron. Vamos hasta Colombia porque en el Deportivo Pasto fueron dos uruguayos los que se destacaron. Este es Julián Lalinde, el que pone la cabeza, el que pone la frente para descolocar al arquero y poner el primer gol del Deportivo Pasto ante Alianza Petrolera. Julián Lalinde lleva 6 goles en la Liga Postobón. Convirtió 2 en la Sudamericana, Alex Rampla y Liverpool. Este es Jorge Ramírez, el ex central, Atenas y Rentistas, su segundo gol con el Deportivo Pasto. Ya le había convertido al Boyacá Chico, también por la Liga Postobón. Esto es Copa Sudamericana, esto es Vélez recibiendo a La Equidad, también de Colombia. Fue victoria 2-1 para el Fortín. El gigante Prato para poner la cabeza y después Mauro Zárate para que el equipo donde atajó y fue titular Sebastián Sosa sigan la competencia. Bien, quedan pocos lugares para la carrera de mayor convocatoria en nuestro país. Hablo de la Trotan Cup que todavía te está esperando. Para inscribirte solo hace falta llevar un libro. ANCAP festeja los 82 años y decidió celebrarlo, entre otras actividades, haciendo deporte. Es una carrera, creo que es la más importante del Uruguay por lejos. Estamos ya con cerca de las 10.000 inscripciones. La Trotan Cup tendrá su tercera edición y volverá a ser la carrera más multitudinaria del país. Estamos muy cerca de llegar a es la carrera más grande que se corre en el Uruguay. Quedan pocos lugares. Bueno, en este momento hay unos 9.200 inscriptos. La meta que nos pusimos son los 10.000. Correr y educar para inscribirse solo basta con llevar un libro. Que una carrera tenga una impronta como esta, que la inscripción sea gratuita, bueno, entregando un libro infantil para abastecer varias bibliotecas de escuelas públicas de todo el país. Buscará integrarnos a todos con una modalidad de 10 kilómetros para los más exigentes y otra de 3 para aquellos que quieran ir a divertirse. El 13 de octubre a las 11 de la mañana, todos a correr por Montevideo. En el espacio de la entrevista esta noche tenemos el gusto de recibir a Benoit Hervier, quien es director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina. No sé si pronuncié bien tu nombre y apellido. El nombre perfecto. El cargo es Las Américas. De las Américas, perfecto. De Tierra Nueva hasta Tierra del Fuego. Bueno, bienvenido. Tú mañana vas a participar de una instancia de debate para hablar de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que está estudiada en el Parlamento, con esa cosa de simplificar que tenemos los periodistas que denominamos Ley de Medios. Ley de Medios. Como para achicar un poco el título. Antes que nada me gustaría que les explicaras a los televidentes el trabajo de Reporteros Sin Fronteras. Mira, es una organización, entonces una ONG internacional con un estatus de consultivo ante la ONU. Y otras instancias internacionales, y el tema es que bueno, somos organizados como una agencia de prensa más o menos, con un despacho por continente en la sede internacional ubicada en París. Trabajamos con una red de corresponsales y todo el tema es vigilar en cuanto a la libertad ahora de información. Antiguamente era la libertad de prensa, pero el mandato evolucionó y eso hace parte también de nuestro debate. Entonces, para sobre todo el tema de la seguridad de los periodistas, pero también de blogueros, de los que producen información, saber dónde está el pluralismo, vigilar también a nivel de las legislaciones. Eso hace parte de nuestro trabajo, entonces trabajamos mucho con emitiendo alertas, comunicados, pero también intervenciones públicas, así una mirada de expertos sobre las leyes cuando se preparan, cuando se discuten. Es un poco todo eso, y misiones de terreno que podemos hacer de manera regular. ¿Y qué indica la casuística internacional sobre este tipo de leyes?
en base a la experiencia de ustedes? Mira, es que creo que no, lo que no, me interpeló, digamos, con la ley de servicio de comunicación y de audiovisual en Uruguay, es que se inscribe en el marco de un cambio bastante profundo dentro de los países de la región, con nuevas mayorías políticas, es verdad, una confrontación, ¿cierto?, con sectores de la prensa privada. Después es que nosotros, no vamos a entrar directamente en la pelea, pero vamos a ver cómo evoluciona el debate y cuáles son los argumentos, porque yo estoy totalmente dispuesto para escuchar. Pero lo que es interesante es que si hay una nueva regulación, me parece que puede promover un pluralismo, más pluralismo, en países donde es cierto que los medios de comunicación tenían alto nivel de concentración. Y además con un espacio, y eso me parece interesante, para medios comunitarios que corresponden a una realidad de este continente. De otros también, pero en América Latina es particularmente fuerte. Y Uruguay no es el primer país que tiene así un debate con una nueva ley de comunicación, una nueva ley de medios, de regulación a nivel audiovisual. Hubo una ya en Argentina que todavía no se aplica totalmente, pero que aprobamos en sus líneas generales. Hay una ley también que se votó en Ecuador en el pasado 14 de junio. Por este lado somos mucho más críticos, no tanto sobre el aspecto de la regulación, pero el aspecto de control de contenidos o sanción o régimen de sanciones. Hay cláusulas muy problemáticas por este lado, pero creo que sí corresponde a un momento de la historia de este continente que trata de superar alguna herencia, lo digo, mediática de la época de las dictaduras militares, porque eso existe también. No hago responsable los medios y los periodistas de hoy, pero digo que hay una cierta herencia que viene de esta época, que había que superar en nombre de, del pluralismo que pide también la sociedad. Cuando estuve en Brasil el pasado mes de noviembre, muchos brasileños te dicen, aquí los medios de comunicación no son libres. ¿Por qué? Porque son muy concentrados, porque hay poco espacio para, por ejemplo, una comunicación alternativa que existe, además en la era del Internet, con blogueros, con medios alternativos que surgen, una sociedad frente también a los gobiernos, y eso hay que tomarlo en cuenta, y así nuevos modos de comunicación que hacen, me parece bastante imperativo, un debate y quizás una ley para promover más pluralismo que corresponde al panorama real de la sociedad. Y el pluralismo de alguna manera también está dado por el hecho de esos avances tecnológicos que tú mencionabas, por ejemplo Internet, el hecho de que hoy cualquier ciudadano podría tener un canal a través de YouTube, por citar simplemente un ejemplo muy conocido. No, pero eso hace parte de los nuevos desafíos, de los nuevos retos de la comunicación moderna, que hace que, sí, estamos enfrente de, también los ciudadanos producen información. Es que, y menos que nunca, Reporteros Sin Fronteras tiene una visión de tipo corporativo o corporatista, porque precisamente ahora las nuevas formas de democracia pasan también por una comunicación plural que viene también dentro de la sociedad. ¿Sí? Yo soy periodista de capacitación, de origen, pero no se puede no tomar en cuenta también la presencia de blogueros, de personas, de organizaciones de la sociedad civil que tratan también de producir otra información, y eso hace parte del debate sano dentro de una sociedad democrática. Estamos en este momento dentro de un espacio informativo, de un noticiero de la televisión pública, en este caso, que tiene este espacio de reflexión, pero que también tiene la noticia pura y dura en su comienzo. ¿Tú crees que, por ejemplo, estos espacios deben estar protegidos, por ejemplo, para los menores de edad? Sí, eso sí. Bueno, acabo de saber que hubo modificaciones en cuanto a la ley todavía en debate de la ley de medios en el Parlamento.
Es verdad que es un tema complicado. La verdad es que cuando vi la primera versión de la ley, en cuanto a la producción audiovisual nacional, porque eso existe también en muchos países, en Francia también, y con a mismo nivel más o menos. Y la protección de menores, bueno, son principios generales a los cuales nos conformamos nosotros. Después, es complicado, es que sí, me parece que hay una responsabilidad deontológica en cuanto a ciertos contenidos, a ciertas horas de difusión, que sí, pueden chocar un público joven. Por ejemplo, no sé, tomaría un ejemplo personal, si me permiten. No. Bueno, yo tengo un hijo de casi 9 años, estuve en Haití al momento del terremoto. Es verdad que es muy chocante y, bueno, y traje imágenes, etc. La verdad es que no se podía mostrar todo. Después es que cuando digo eso, no es una incitación a la autocensura, pero confío y además en canales de servicio público, que se dirigen a un público amplio, que deben también ser representativos de toda la sociedad. Quizás en ciertos contextos, ciertas imágenes muy violentas, quizás evitar producir contenidos que serían demasiado chocantes a cierta hora de difusión, cuando hay toda la familia, cuando hay los niños. Después hay que ser muy prudentes porque sabemos también que la actualidad puede ser violenta y no se puede así ignorar o hacer como si no lo fuera, borrando imágenes que también pueden ser representativas. Es que, por ejemplo, si hablemos de un crash aéreo, ¿cómo se puede hablar de un crash aéreo sin mostrar una parte de las imágenes que muestran lo que es este tipo de tragedia? Igual también con un terremoto. Después hay que cuidar, por ejemplo, con escenas de crimen. Y eso... Bueno, hay también una responsabilidad periodística propia y creo que se debe aplicar, pero aquí a todos los medios, porque cuando hay realmente escenas de crimen, casos de notas rojas, como dicen en México. Sí, la crónica. Y cuando se ve en la televisión, incluso yo como periodista, cuando vi en algunos países, por ejemplo México, Centroamérica, imágenes de escenas de crimen que son sumamente violentas, hay que preguntarse cuál es el sentido de esas imágenes, realmente. Ha sido un gusto y sabés que tenemos poco tiempo para conversar contigo. Le agradezco también a Mirta Vila que te ha acompañado, colega prestigiosa. Mañana vas a estar en la Torre Ejecutiva entre las 9:30 y las 12, también integrando con otras personas un panel de debate. Sí, participando al debate y ver cómo evoluciona. Y gracias a ustedes por recibirme. Un gusto, bienvenido de nuevo a Uruguay. Gracias. Continuamos con más Info TNU. Comenzó el rodaje del documental de Emir Kusturica sobre la vida de José Mujica. El presidente contó a Info TNU algunos detalles del trabajo de estos productores en su visita a Nueva York. Desde hace un tiempo se conoce la noticia sobre el documental que el director de cine serbio, Emir Kusturica, quiere realizar sobre la vida del presidente José Mujica. Según trascendió a través de la productora argentina que se encargará del proyecto, este llevaría el título El presidente de la gente y tendría como hilo conductor las charlas que Kusturica mantendrá con el presidente uruguayo en su chacra a partir del mes de diciembre. Luego de las intenciones y especulaciones, el rodaje finalmente comenzó la semana pasada, cuando Mujica visitó Nueva York para dar un discurso en la tradicional Asamblea General de la ONU. Durante 3 días, un equipo de la productora encargada del documental estuvo registrando varios eventos relacionados con Mujica, desde su visita a espacios de uruguayos hasta los reportajes de los medios nacionales e internacionales enviados. En conversación con Info TNU, el presidente contó algunos de los pormenores del trabajo que realiza el equipo de Kusturica. Sí, han estado trabajando, pero lateralmente van a todos los lados. Porque nosotros tuvimos un encuentro con muchos uruguayos, algunas cadenas de prensa, varias entrevistas con varios presidentes, en fin, siempre andaban moviéndose y sacando información y es un trabajo de juntar información que después no sé lo que harán con él, pero trabajan mucho.
No será la primera vez que el director serbio se interesa en retratar figuras populares rioplatenses, ya que en 2008 editó Maradona by Kusturica, documental sobre el máximo ídolo del fútbol argentino. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Hoy es la cuarta edición del Café Solidario en apoyo del Hospital Maciel. En total son más de 30 los locales del Centro, Cordón, Ciudad Vieja y las inmediaciones del Mercado Agrícola que se sumaron a esta iniciativa. Se espera vender más de 7.000 cafés. Desde temprano en la mañana se viene realizando una nueva edición del Café Solidario, una iniciativa que tiene como finalidad donar todo lo recaudado por venta de café al Hospital Maciel. Somos 30 bares, cafés y restaurantes del Centro, Cordón y Ciudad Vieja que nos unimos para que el día de hoy lo recaudado en cafetería sea donado 100% al Maciel. El año pasado fueron 6.500 y este año apostamos a vender 7.500. Por suerte este año también nos acompaña el clima, que el año pasado llovió, entonces hace que baje un poquito, así que la idea es superarnos en esa cantidad. La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, estuvo en el Café Central apoyando la iniciativa solidaria. A mí me parece que todos sentimos como muy importante el contribuir, el ejercicio de la solidaridad, y aparte el Hospital Maciel demuestra que va avanzando y eso también invita a la solidaridad de la gente. Así que yo creo que confluyen dos cosas: confluye esta actividad que se ha generado en el centro desde hace tiempo, y por otro lado, bueno, eso de promover la solidaridad como un valor que tenemos que seguir cultivando los uruguayos. El director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, explicó qué es lo que se hará con el dinero recaudado. Lo de este año queremos destinarlo a asegurar que los pacientes reciban la comida calentita en la sala. Para eso hay que comprar 2 carros más para la alimentación y que tienen que ser carros térmicos con sus bandejas. Todas estas donaciones nosotros las vamos destinando a los proyectos que tiene el Maciel, dentro de los cuales para el 2014 es fundamental el proyecto de centro de imagen, que es un centro de avanzada en imagenología con angiógrafo digital, resonador magnético y tomógrafo, más todos los equipos de endoscopía. Se inauguró esta semana la Feria Internacional del Libro aquí en Montevideo. Hasta el 13 de octubre se realiza la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro en las tradicionales carpas céntricas ubicadas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. El paseo se puede realizar todos los días de la semana. De lunes a jueves el horario es de 10 a 22 horas, mientras que los viernes se extiende hasta las 23 horas. Los sábados la feria abre desde la tarde, de 14 a 23 horas, mientras que los domingos funciona hasta las 22. Sin duda la feria es el ámbito ideal para conocer los materiales recién editados, por lo que, además de los clásicos stand de las editoriales y las librerías, se sucederán charlas y debates que acompañan las presentaciones de muchísimos libros con varias visitas internacionales. Uno de los escritores argentinos que llegó a presentar una antología de su obra es el poeta Hugo Mujica, que presentó el libro Otros bordes, otras luces. En conversación con InfoTNU, el escritor reflexionó sobre su género, la poesía y el valor que tiene en la sociedad actual. Y a mí me gustaría pensar que ninguno. Y que en la época del craso utilitarismo, donde todo tiene que ser para algo, es bueno que haya cosas que son por sí mismas y no como herramienta y en función de otra cosa. Yo creo que hoy en día la gratitud y la gratuidad son revolucionarias. La entrada a la Feria del Libro es gratuita y hasta el domingo 13 hay tiempo para visitarla. Aunque dejarlo para último momento puede suponer perderse algunas de las mejores ofertas. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana se espera una jornada fría en la mañana, evolucionando de fresca a templada en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando el litoral oeste. La noche continuará fría con disminución de nubosidad. El sábado tendremos un comienzo de jornada fría con neblinas aisladas. Hacia la tarde los registros termométricos se elevan gradualmente, generando condiciones templadas a cálidas, con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. En capital y zona metropolitana se espera una mañana fría, evolucionando de fresca a templada en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad. En los próximos días permanecerá frío en la madrugada, con neblinas aisladas, evolucionando a templado en la tarde con importantes periodos de sol. Amigos, nos vamos, ya viene la miniserie Isabel y 22:30 más info.
Más info hoy con el canciller Luis Almagro en vivo, en entrevista central, bueno, en este marco de lo que está sucediendo, en un programa que estaba previsto para hablar de Uruguay y la relación con sus vecinos, así que vamos a hablar de la situación puntual que se ha generado en estos días con UPM y con Argentina, pero también de la relación política que tiene Uruguay con Argentina históricamente y también con Brasil en los informes, con voces de ex cancilleres y también una mirada de políticos e historiadores que nos ayuden a entender un poco más lo que está pasando. 22:30, más info de mi parte será hasta mañana con Andrea en un rato nada más. Hasta luego. Que pasen bien.